cuando el ser humano empezó a tener la noción, la inspiración de la existencia de Dios, y empezó a darse cuenta de la importancia de aprender a rendir culto a ese Dios, de aprender a orarle a ese Dios, no siempre se le ocurrió de primera, como una primera idea, que era necesario construirle un templo. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos, en la antigüedad, empezaron a rendir culto a Dios, primero bajo el cielo, sencillamente se hacían en una explanada, en un lugar, miraban hacia arriba y desde allí aprendían cómo invocar a su Dios, al Dios que en ese momento creyera. Después empezaron a edificar como lugares fijos, llámese una montaña, una piedra grande. Cuando ustedes oigan hablar de las estelas son eso, son unas piedras grandes, donde los seres humanos, las comunidades se reunían, se congregaban, para allí en ese lugar decían, aquí ubicamos el lugar de encuentro para encontrarnos con Dios. Hagan de cuenta ustedes, si no existiera hoy en el Morro una capilla, si no existiera un pequeño templo, simplemente un lugar allí en la montaña, así era como existían antiguamente. Solo con los años, después de muchos años, empezaron a darse cuenta de que era bueno tener edificaciones para rendir culto a Dios. Pero los templos fueron pensados para que fueran lugares para encontrarnos con Dios, lugares para adorar a Dios. ¿Dónde está el problema de los templos? Como está el problema en muchas cosas que nosotros hacemos, que al final terminamos desviando el objetivo para lo cual se construyó. Y hubo un momento en que los templos ya no eran el lugar para encontrarse con Dios, sino que era el lugar que se adoraba. Fíjense esa sutileza. No es el lugar para adorar a Dios, sino que era el lugar para adorar. Entonces dejaron de adorar a Dios para empezar a adorar al templo. Y la gente, entonces, mientras más adoraba al templo, más bonito querían ponerlo. Imagínense ustedes que uno termina amando muchísimo su templo, su edificación, y uno sea muy celoso de que la edificación permanezca intacta, pero al fin de cuentas, puede que a Dios no le importe, que a uno no le importe Dios. ¿Saben ustedes que muchas de las grandes edificaciones y de los grandes templos no fueron construidos por arquitectos cristianos católicos? ¿Saben ustedes que muchos de esos templos y que muchas de las pinturas que existen en este momento en iglesias de Europa no fueron pintadas por cristianos católicos, sino por gente agnóstica o atea? ¿Saben ustedes que la Capilla Sixtina, quienes la conocen o quienes la han visto por internet, todas esas pinturas que tienen en su cúpula no fueron pintadas por un hombre creyente? Pero aún así, la Iglesia se ha valido de la inspiración y del arte de muchas personas para saber descubrir detrás de un buen artista una obra que es inspiradora. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros nos pusiéramos a pensar hoy en quiénes son los arquitectos y los ingenieros de las obras que modernamente estamos haciendo, no necesariamente son gente católica, pero es gente que tiene noción de cómo se hacen este tipo de cosas. Y obviamente que esos arquitectos y esos ingenieros no les importa el templo como lugar para rendir culto a Dios. Les importa el templo como un lugar que los represente a ellos en su propia profesión, que sea como una especie de tarjeta de presentación y que les permita a ellos poder decir, miren, esto lo hice yo, no soy creyente, pero detrás de esta obra está mi inspiración, está mi arte. Por eso es tan interesante esta celebración que hacemos nosotros hoy, que es una fiesta en la iglesia, que es la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma.
el día en que esa basílica, que es una de las basílicas mayores, fue consagrada a Dios. Y que nos hace a nosotros recordar una cosa, y es que uno nunca debe perder de vista nuestros edificios, ¿para qué están? Porque ciertamente uno puede hoy maravillarse. Si uno viaja por el mundo, uno puede darse cuenta que existen templos muy lindos, hermosísimos. Uno mira una catedral como la de Milán, uno mira una iglesia como la de la Sagrada Familia en Barcelona, uno mira una basílica como la de San Pedro en Roma, y uno dice, aquí hay una obra extraordinaria, que no se construyó en 3, 4, 5 años, sino que se construyó durante décadas, que demoraron muchos años para poderlas terminar. Lastimosamente, hoy por presupuesto o por arte minimalista, arquitectura minimalista, nosotros ya no hacemos templos tan bellos como antes, altísimos, con cúpulas, que mostraban también de alguna forma como la grandeza de Dios. Quería mostrarse el señorío y la grandeza de Dios. Hoy nosotros hacemos más bodegas. Entonces simplemente levantamos 4 paredes y ahí hacemos un centro de culto. Tal vez por falta de presupuesto, insisto, o tal vez porque hoy prevalece esa arquitectura minimalista donde todo tiene que ser plano, donde ya el arte antes el arte de antes ya no se tiene tanto en cuenta. Pero ¿a qué quiero ir con toda esta reflexión? Que nosotros nunca debemos olvidar la razón de ser de nuestros espacios para rendir culto a Dios. Nunca debemos olvidar la apreciación y el significado que tiene una iglesia, un templo, en medio de una comunidad. Primero, que es un sitio para congregarnos. Segundo, que es un lugar para que juntos podamos rendir culto a Dios. Tercero, que es un espacio también que el Señor nos regala a nosotros para poder encontrarnos con Él. Pero que nunca debemos pasar por alto que el templo no es el centro de nuestra vida, sino que el centro de nuestra vida es Dios mismo. Y recordarles también, como en algún momento se los dije, que antes de que nosotros quisiéramos construirle a Dios un templo, una edificación, Dios ya había construido un templo para que nosotros lo pudiéramos encontrar, que es el templo de nuestro propio cuerpo. Si nosotros pensáramos en Dios como un arquitecto de un templo para Él, nosotros tendríamos que decir, yo soy la arquitectura de Dios para que Él habite en la tierra. Por lo tanto, nosotros somos templos ambulantes. Nosotros somos edificación de Dios, como dice el apóstol San Pablo. Donde quiera vamos, Dios va en nosotros. Dios va con nosotros y tenemos que aprender a descubrirlo también allí. Así como no se le rinde culto al templo, no se le rinde culto al cuerpo. Descubrimos a Dios en el templo, descubrimos a Dios en el cuerpo. Pero no está el templo por encima de Dios, no está el cuerpo por encima de Dios. Es Dios en el templo, es Dios en nuestro cuerpo. Es Dios en medio de nuestra familia. La forma como Él quiere hacer presencia en nuestra vida. Démosle gracias a Dios porque nuestra comunidad de Santa Teresita, durante todos estos casi 25 años que cumpliremos el próximo 2025, nos ha permitido poder tener esta edificación. Un lugar que nos congrega, un lugar donde hemos aprendido muchas cosas, un lugar donde muchos de ustedes se han casado, han bautizado a sus hijos, han despedido a sus seres queridos. Ciertamente un lugar donde Dios ha hecho presencia. Y que cada vez que podamos entrar aquí, podamos decirle al Señor, gracias, porque nos has permitido tener un lugar para encontrarte. Pero que también cuando usted regrese a casa, después de haber salido de este templo, usted pueda decir,
Señor, gracias porque también tú viajas conmigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,